Buenas tardes. Estamos con la resolución del caso práctico que quedó pendiente, donde en el tema modelos contables habíamos planteado una situación donde el 1 del 1 del X1 se constituye la empresa, dijimos el nombre que se les ocurra, con los socios que se les ocurran, una sociedad anónima que se había constituido mediante un aporte en efectivo de 500 pesos y un aporte en mercadería también de 500 pesos, pero compuesto por 50 unidades a 10 pesos cada una. Planteando una situación sencilla donde no se realizaron transacciones durante el ejercicio, donde como factor ajeno a la empresa el nivel general de precios se incrementó en un 10%, la inflación fue del 10% en el ejercicio, durante el ejercicio, y el costo de reposición de la mercadería al 31/12 del X1 fue o es de 12 pesos cada una. Costo de reposición que es producto del incremento en el precio específico del bien. Entendiendo como que el precio específico corre por un camino diferente al valor, la moneda, al costo de los bienes en moneda homogénea. El costo de los bienes en moneda homogénea es un costo del pasado, expresado con un índice que tiene como origen el promedio de los incrementos o disminuciones de precios de los bienes y servicios que se han producido durante un periodo en la economía. La tarea consiste en realizar las registraciones contables utilizando los distintos modelos contables para ver el comportamiento que tienen esta mezcla de distintas variables. Teníamos que presentar el estado de situación patrimonial a la fecha donde se constituye la empresa, el 1 del 1 del X1, al 31/12 del X1, fecha de cierre del ejercicio comercial, y el estado de resultado por el periodo comprendido entre el 1 del 1 y el 31/12 del X1. Que se procura determinar la ganancia barra resultado de acuerdo a cada modelo contable. Modelo que ya se ha presentado en un video que tenía las características de ser una presentación teórica de este tema. Repasemos rápidamente los parámetros que hemos utilizado para definir las características de cada modelo. Y hemos hablado de concepto de capital a mantener, de criterios de evaluación y de unidad de medida. En el caso de capital a mantener, teníamos dos opciones: capital financiero físico. Hemos dicho que vamos a trabajar solamente con el concepto de capital a mantener financiero. En el caso del criterio de evaluación tenemos dos alternativas: costo o valores corrientes, y en el caso de la unidad de medida, la moneda de curso legal, teniendo en cuenta los efectos de la inflación, moneda medido a moneda homogénea, o sin tener en cuenta los efectos de la inflación, todo medido en moneda heterogénea. Veamos entonces un primer modelo. En un primer modelo, el caso del estado de situación patrimonial al inicio, o sea, el 1 del 1 del primer año, del año X1, en todos los casos, cualquier modelo va a ser el mismo comportamiento. Acá trabajamos con un modelo de costo histórico, moneda heterogénea. Sin tener moneda heterogénea, insisto, sin tener en cuenta los efectos de la inflación. El estado de situación patrimonial al inicio, el aporte de 500 pesos en efectivo, aporte en especie de 500 pesos, me da un total del activo de 1000, capital 1000 pesos. El estado de situación patrimonial al cierre es exactamente el mismo, porque no tenemos no hay, por ejemplo, un valor de mercado de los bienes de cambio que sea menor al valor por el cual se incorporaron los bienes al patrimonio. Los asientos, el asiento que se hizo es al 1 del 1 del X1, la incorporación de los aportes, tanto en efectivo como en especie, y la contrapartida, el capital efectivamente suscrito. No hay resultados en este modelo
que recordemos es un modelo que solamente reconoce resultados transaccionales. Vamos al segundo caso, el segundo modelo, dijimos, el estado de situación patrimonial al inicio es exactamente el mismo, y el estado de situación patrimonial al cierre tiene el reconocimiento del efecto de la inflación. Recordemos que la resolución técnica número 6, que es la que establece el ajuste integral por inflación, utiliza el mecanismo de ajustar las partidas de manera indirecta. Se ajustan las partidas no expuestas para reflejar el cambio en el poder adquisitivo de las partidas expuestas. Se reexpresan todas las partidas no expuestas, tanto de activo como de pasivo, las partidas del estado de situación del patrimonio neto y todas las partidas de resultados. Entonces, en este caso, como partida no expuesta, tenemos los bienes en cambio. Y como partida expuesta, caja. Se reexpresan los bienes de cambio, se reexpresa el capital como única partida del patrimonio neto, y esto nos da como resultado un resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo, que es el resultado por exposición a la inflación, negativo de 50 pesos. Veamos la registración contable, los asientos contables. El asiento de incorporación es exactamente el mismo que en el modelo anterior. El aporte en efectivo, el aporte en especie, con la contrapartida de capital. La reexpresión de la partida no expuesta de activo viene de cambio, que surge de aplicarle al valor de origen, que son 500 pesos, el coeficiente, recordemos que teníamos un 10% de inflación, y a eso restarle el valor de origen de manera de obtener efectivamente cuál es el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Por otro lado, reexpresamos la cuenta del patrimonio neto, única cuenta del patrimonio neto que tenemos, que es el capital, valor de origen 1.000 pesos por el coeficiente del 10% de inflación, coeficiente 1,10, menos el valor de origen, obtenemos que el RECPAN es de 100 pesos. Como consecuencia de la intangibilidad de capital, usamos como artificio la cuenta ajuste de capital para reflejar el efecto de la inflación sobre el capital, que es de 100 pesos. Fíjense, mayorizando la cuenta de resultado, RECPAM, tenemos un movimiento movimiento acreedor de 50 pesos por la reexpresión de los bienes de cambio, y un movimiento acreedor de 100 pesos, un movimiento deudor de 100 pesos por la reexpresión del capital. Por lo tanto, el RECPAM nos queda con un resultado negativo de 50 pesos, que es lo que se refleja en el estado de resultados. La partida RECPAM, la cuenta RECPAM, tiene sentido analizarla luego de realizar todo el proceso de ajuste. No tiene sentido analizarla parcialmente. Al final del proceso de ajuste, si genera un saldo deudor, estamos en presencia de una pérdida por inflación. Si genera un saldo acreedor, estamos en presencia de una ganancia frente a la inflación. Resultado positivo frente a la inflación. Ya tenemos, sin haber habido transacciones, fíjese, un resultado diferente de acuerdo en función a la aplicación de uno u otro modelo. Vamos a trabajar con un tercer modelo, que es valores corrientes, moneda heterogénea. Los valores corrientes, la definición de valor corriente es el valor que tiene un bien a la fecha de la medición. Y fíjense, nosotros acá tenemos, insisto, en el estado de situación patrimonial de inicio, exactamente la misma registración en todos los modelos. Al cierre, en el modelo de contabilidad de valores corrientes, los rubros de los estados contables deben quedar evaluados a su valor corriente. En este caso tenemos caja por 500 pesos y viene de cambio por 600 pesos, que es el valor corriente que tiene el bien, el valor que tiene el bien a la fecha de la medición, que son los 12 pesos por las 50 unidades que había al 31/12 del X1. Eso me da los 600 pesos. La contrapartida es el resultado por tenencia,
que lo tenemos acá en el estado de resultado, lo que termina generando una ganancia de 100 pesos de acuerdo a este modelo. Si vemos la registración contable, el primer asiento es exactamente el mismo en todos los modelos, y al cierre del 31/12 tenemos el asiento de la aplicación de valor corriente sobre los bienes de cambio. 100 pesos, que es la diferencia entre 600, que es el costo de reposición al cierre, y los 500, que es el valor de incorporación al patrimonio de los bienes de cambio. Fíjense, mayorizamos la cuenta que nos interesa, resultado por tenencia, queda con saldo acreedor de 100 pesos, resultado por tenencia positivo, y viene de cambio, queda expresado en 600 pesos, que son los 500 que había al inicio del ejercicio, más los 100 pesos producto de la aplicación del modelo de valores corrientes. Y por último, vamos al cuarto modelo, donde a los valores corrientes se le incorpora la moneda homogénea. Y acá tenemos una diferencia en el estado de resultados. Mientras que en el modelo que está en la tercera columna teníamos 100 pesos resultado por tenencia, en este modelo, resultado por tenencia baja a 50 pesos y tenemos un resultado por exposición a la inflación de menos 50. El resultado final del ejercicio es 0. ¿Qué tenemos en cuenta acá? En principio, veamos los asientos. El asiento al inicio, insisto, es exactamente el mismo. Y luego tenemos los asientos al cierre del ejercicio. Lo primero que debe hacerse es poner todas las partidas de los estados contables reexpresadas en moneda homogénea de la fecha de cierre. De manera de que al momento de hacer la comparación con los valores corrientes, estemos comparando cifras que estén en moneda homogénea, en moneda de poder adquisitivo de la misma fecha. Entonces, no es nuevo la determinación del RECPAM, ya la vimos cuando trabajamos con el modelo de evaluación al costo, moneda homogénea. El RECPAM de 50 pesos surge de aplicar al valor de origen, 500 pesos, el coeficiente de reexpresión, que relaciona índice de la fecha de cierre con índice de la fecha de origen de la partida, luego de haber hecho la anticuación, y eso le retamos el valor de origen. Tenemos que el RECPAM es 50 pesos. Una vez que determinamos que el RECPAM es 50 pesos, los bienes de cambio en moneda homogénea quedan valuados en moneda homogénea de poder adquisitivo de la fecha de cierre, que son 550 pesos. Y recién en ese momento estamos en condiciones de compararla con el valor corriente. El valor corriente, que es el costo de reposición, son 600 pesos. Los 600 pesos del costo de reposición versus lo viene de cambio expresado en moneda homogénea el 31/12 del X1, que son 550 pesos, genera un resultado por tenencia de 50 pesos. Como verán, en el ejemplo queda claro que aplicar el proceso de reexpresión no coincide con los valores de mercado a la misma fecha. ¿Por qué? Porque aplicar el proceso de reexpresión significa tomar un valor del pasado y expresarlo en moneda de poder adquisitivo de la fecha de la medición. La reexpresión esa proviene de aplicar un índice que tiene como origen el promedio de los incrementos o disminuciones de los valores de los bienes que se han producido en la economía durante un periodo determinado. Se trata de un promedio. Entonces no necesariamente coincide con la inflación que ha tenido la propia empresa. Por eso estamos en presencia de, en el caso de la reexpresión, de un valor del pasado en moneda homogénea a la fecha de cierre. Y en el caso del valor corriente, el costo de reposición, el valor que tiene el bien a la fecha de la medición. Aplicamos el ajuste al capital, con el mismo criterio que hemos hablado en el caso donde trabajamos con moneda homogénea, que sería el caso de la segunda columna, reexpresamos el capital y la reexpresión del capital queda reexpresada en la cuenta ajuste de capital y obtenemos que
El RECPAM fue resultado negativo, porque tenemos una partida acreedora de 50 pesos y una partida deudora de 100 pesos, partida acreedora como consecuencia de la reexpresión de los bienes de cambio, partida deudora como consecuencia de la reexpresión del ajuste de capital, que nos da los 50 pesos de resultado por exposición a la inflación negativo. Y el resultado por tenencia, 50 pesos que surge de comparar el valor corriente de los bienes de cambio, 600, con el valor de origen reexpresado de los bienes de cambio, 550. Los bienes de cambio, en definitiva, quedan expresados en 600 pesos, que es el valor corriente. De esta manera, vemos que, con un ejemplo muy sencillo, donde no hubo transacciones en el periodo, tenemos 4 resultados diferentes de acuerdo al modelo contable que se haya utilizado. Entonces, en conclusión, la importancia del modelo contable para buscar el óptimo requerido para poder brindar información que permita tomar las decisiones adecuadas en los aspectos atinentes a los estados contables. El modelo contable de las normas contables profesionales es el que está definido por la resolución técnica número 16, que determina que el capital a mantener es el financiero, el efectivamente invertido en moneda. La unidad de medida debe ser la moneda homogénea del poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden los estados contables. En el caso que haya estabilidad monetaria, se considera que la moneda homogénea es igual a la moneda nominal. El modelo, los criterios de medición previstos por la RT 16, en el caso de los activos, costo histórico, costo de reposición, valor neto de realización, valor razonable, valor de utilización económica. En el caso de cuentas a cobrar, valor actual. En el caso de participaciones, el porcentaje de la participación sobre las mediciones contables de dichos bienes. Y en el caso de los pasivos, el importe original, su costo de cancelación, su valor actual, que es el importe descontado, el flujo neto de fondos a desembolsar, y en los casos de participación en otro pasivo, el porcentaje de ellas sobre las mediciones totales de dichos pasivos. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuáles son las pautas para elegir algunas de las alternativas planteadas para la medición tanto de los activos como de los pasivos? Es tener en cuenta los atributos que en cada caso resulten adecuados para alcanzar los requisitos de la información contable y teniendo en cuenta el destino más probable de los activos y la intención y posibilidad de cancelación inmediata de los pasivos. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.